Las licencias urbanísticas, ¿cuál puede ser la más compleja? En su estudio, en su interpretación, en su aplicación y en la expedición que hace el curador urbano o la autoridad municipal competente. Mi nombre es Mónica Yarlet Carreño, abogada urbanista, especialista en Derecho Urbano con estudios en Maestría en Urbanismo, directora jurídica de la firma Dubai Derecho Urbano SAS. ¿Por qué manifestamos que existe en especial una licencia urbanística que es compleja? Para mí, como abogado urbanista, la licencia más compleja de esas 5 licencias urbanísticas es la licencia urbanística de subdivisión rural. Y en días pasados, cuando realizábamos nuestro conversatorio, efectivamente tenemos muchas incógnitas y aún quedan muchas cosas en el vacío para determinar cuál es esa área o cuántos predios podemos lograr subdividir en la aplicación de esta licencia urbanística de subdivisión en la modalidad rural. ¿Cómo entender cuántos predios? Ese número exacto, esa interpretación exegética que se establezca dentro de la norma. Es de resaltar que el decreto 1077 del 2015, el cual está hoy modificado por el decreto 1783 del 2021, es claro en establecer que esta licencia urbanística de subdivisión en la modalidad rural, aparte de estudiarse con la normatividad urbanística, debe incorporarse su estudio de manera conjunta con las normas agrarias. ¿Y por qué entramos ya dentro de esas normas agrarias? Porque por regla general, nos dice el decreto 1077, no se podrá subdividir por debajo de la UAF, de esa unidad agrícola familiar, la cual está determinado por una resolución que expidiera el INCODER hacia el año de 1994, en el cual a través de unas zonas homogéneas ha establecido la UAF para los municipios. Entonces, tenemos a manera de ejemplo, por lo menos en la ciudad de Neiva, en el municipio de Palermo, que esta unidad agrícola familiar puede estar entre 30 a 40 hectáreas. Y es el artículo 45 de la ley 160 del 94 y son las excepciones a la UAF. Es donde debemos tener primero en cuenta el uso de suelo. Es fundamental el uso de suelo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se puede aplicar esas excepciones a la UAF. Entonces tenemos que por la donación, efectivamente pues se puede hacer por una sola vez y el predio resultante máximo puede ser uno solo. Entonces quedaría el predio de mayor extensión y el predio objeto de división a través de donación, de la cual puede obtenerse un documento que sea de soporte y es el contrato de donación. Ese puede ser el soporte a esa solicitud bajo la gravedad de juramento en el cual se manifiesta que se aplicará esa excepción a la UAF por el literal A. Por el literal B, el uso del suelo fundamental. ¿Por qué? Porque por el literal B se aplica para aquellos predios con un uso de suelo agropecuario. Entonces, si el predio tiene un uso de suelo agropecuario y usted va a hacer ciertos actos jurídicos, el documento que pueda ser parte de esa solicitud puede ser un contrato de promesa y compraventa. ¿Por qué? Porque usted necesita hacer un negocio jurídico a ese predio que cuenta con un uso de suelo agropecuario. Pero si el predio cuenta con un uso de suelo agrícola y efectivamente a través de un proyecto productivo se puede llevar a cabo una demostración de que sobre ese predio, que si bien es cierto cumple las características de la unidad agrícola familiar, pero no está dentro de esa área determinada por el INCODER o la Agencia Nacional de Tierra, efectivamente ese predio de 10, 20, 15 hectáreas, 5 hectáreas, si se demuestra que puede cumplir mensualmente o puede generar 2.5 salarios mínimos en esa producción agrícola que se realiza sobre ese predio, puede ser objeto de división material. Se podría pensar que si se logra demostrar a través de ese proyecto productivo
que en un predio de 10 hectáreas se puedan sacar 10 lotes de 1000 metros cuadrados, porque efectivamente puede demostrarse técnicamente que sobre 1000 metros se producen los 2.5 salarios mínimos, se podría aplicar. Salimos de la norma entonces, esa norma agraria, y nos vamos a la norma urbanística. Y acá es fundamental que se tenga en cuenta y muy claro por parte del curador urbano o la autoridad municipal competente el concepto de la licencia urbanística de subdivisión en la modalidad rural. ¿Por qué? Porque a partir de ese concepto, de esa interpretación que usted le hace a ese concepto, si bien es cierto, el curador urbano no está llamado a interpretar la norma, lo hace la autoridad municipal competente, revisar el concepto de lo que es la licencia. ¿Y por qué lo debe revisar? Primero nos encontramos una premisa que nos dice que a través de la licencia urbanística de subdivisión en la modalidad rural no se pueden crear núcleos poblacionales. Recordemos que el DANE ha establecido que un núcleo poblacional, digamos, se entiende un núcleo poblacional después de 4 o 5 viviendas de manera continua. Y aparte de ello, el mismo concepto de lo que es la licencia urbanística de subdivisión en esta modalidad rural establece que no puede crearse espacio público, es decir, no se pueden crear vías, no se pueden crear zonas verdes, no se pueden crear equipamientos. Pero también nos informa ese concepto de licenciamiento que no se puede realizar actividades urbanas, y aparte de ello, que los predios resultantes deben tener un acceso hacia una vía. Teniendo estas 4 premisas, estas 4 características esenciales de la licencia urbanística de subdivisión en la modalidad rural, pues el operador de la norma, quien aplica las normas urbanísticas, va a entender que si una propuesta que llega a su despacho para estudio del equipo interdisciplinario encuentra que al interior del predio está su vía de tercer orden, esa vía rural, pero internamente no existe una servidumbre legalmente constituida, efectivamente la están dibujando dentro de la propuesta de subdivisión, y al implementar o dibujar esa vía interna, ya estamos hablando que esa vía interna es una actividad urbana. Luego, esa vía interna no es una vía pública o no es una servidumbre constituida legalmente, es una vía que se está marcando en esa propuesta de división material para poder darle acceso a los predios que están internos. Luego pensaríamos que como hay prohibiciones y una de ellas es que no se pueden hacer actividades urbanas, pues automáticamente se debe rechazar. ¿Por qué? Porque si se establece esa vía interna es porque se está organizando un núcleo poblacional. Eso se requiere, un núcleo poblacional. Son 4 características o premisas que el curador urbano o la autoridad municipal competente tiene que tener de manera clara al momento que estudia, tramita y expide las licencias urbanísticas de subdivisión en la modalidad rural. Esa, digamos, es la norma que se tiene para saber si efectivamente cuánto es la densidad o hasta cuántos lotes pueden salir de esa solicitud de licencia. ¿Por qué? Porque es un hecho incierto, no se sabe, cada caso es particular. Si tenemos en cuenta estas 4 características, muy seguramente de ese predio de 10 hectáreas, pues no se va a poder dividir en los 10 predios de 1000 metros. Podríamos estar hablando que ese predio de 10 hectáreas, aplicando alguna de las excepciones a la UAF, pueden salir hasta máximo 3 predios, con la condición de que tengan acceso por esa vía principal. O si al interior tiene una servidumbre legalmente constituida, pues de pronto podría estarse mirando que de 3 puedan pasar a 6 lotes.
Todo es interpretar. Esta es la única licencia que quizás amerita la interpretación para cada caso particular y es donde queda amarrado al día de hoy el curador urbano. El curador urbano hoy estaría amarrado en la revisión y expedición de una licencia urbanística de subdivisión en la modalidad rural. ¿Por qué? Porque no hay una ficha normativa, no hay una norma nacional. Los planes de ordenamiento territorial no crean esa ficha normativa en el cual pueda establecerse si sobre esa área, sobre ese predio que se ubica dentro de esa categoría de suelo de protección, se pueda determinar que puede haber una densidad de 10 lotes, 20 lotes por hectárea, 15 lotes, no existe. Recordemos que esa norma urbanística se aplica, o esas fichas normativas se aplican para aquellos predios que se ubican en la categoría de desarrollo restringido. Plan de ordenamiento territorial. Componente rural. Dentro del componente rural, dos categorías: suelo de protección y suelo de desarrollo restringido. Suelo de protección, todo lo referente al tema ambiental, todas esas reservas hoy con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para la generación de alimentos, todo lo referente al suelo agropecuario y al suelo agrícola. Categoría de desarrollo restringido: suelo suburbano, corredor suburbano, vivienda campestre, equipamiento y centros poblados rurales. Dependiendo de estas dos categorías, así se aplican las licencias. Entonces, la licencia urbanística de subdivisión en la modalidad rural aplica solamente para aquellos predios que se ubican en la categoría de protección. Y al ubicarse dentro de esta categoría, se tienen en cuenta al momento en que se estudia esa solicitud, ese caso en particular, no crear un núcleo poblacional, no permitir creación de espacio público, no permitir realizar actividades urbanas y aparte de ello que tengan un acceso a una vía. 4 características: interpretación por parte de la autoridad municipal competente que le permita dar esa luz al curador urbano y así pueda expedir la licencia urbanística de subdivisión en esta modalidad para aquellos predios y no se creen los llamados condominios campestres a través de esta licencia. Los condominios campestres se crean con la licencia de parcelación, siempre y cuando cuenten con el uso de suelo, dentro de esa acción urbanística que traen los planes de ordenamiento territorial al clasificarlos dentro de su categoría correspondiente. Esa es la licencia urbanística de subdivisión, muy compleja. ¿Cómo estudiarla? Por eso es tan fundamental la implementación de los planes de ordenamiento territorial, porque el plan de ordenamiento territorial es de carácter general, él es muy general, él es un instrumento técnico normativo, el cual debe ser implementado y dentro de esa implementación está todo lo referente a la norma urbanística. Entonces, a partir de esa implementación perfectamente en los municipios y distritos se puede crear, partiendo de la categoría de protección, cómo se puede interpretar la licencia urbanística de subdivisión en la modalidad rural. Y si se tienen en cuenta esas 4 características, definitivamente no van a haber condominios campestres. ¿Qué es lo que permite esto? Gana la ciudad, gana el municipio, gana el propietario del predio y gana todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es viable que se permita crear núcleos poblacionales a través de los llamados condominios campestres o conjuntos campestres a través de la licencia urbanística de subdivisión, porque esta licencia, primero, no crea espacio público, segundo, no está permitido para identificar qué será lo privado y qué será ese espacio público a favor del municipio. Entonces esto permitiría concluir que estaremos ante un detrimento
patrimonial de los municipios o distritos. ¿Por qué? Porque no está generando espacio público para esas personas que van a habitar en ese condominio. Entonces, a futuro el municipio, como tampoco recordemos el tema de los servicios públicos. Entonces, a futuro el municipio, el distrito, por su omisión y por su acción al aprobar este tipo de desarrollos urbanísticos con la licencia equivocada, va a traer consecuencias como llevarle los servicios públicos, pavimentar las supuestas vías que existen y garantizar. Bueno, esto es la complejidad de esta licencia. Si tienen alguna duda e inquietud sobre esta licencia, si tienen algún caso en especial, los invitamos a que nos escriban, que nos muestren cómo en sus municipios, cómo en el distrito están aplicando esta licencia urbanística de subdivisión en la modalidad rural. Próximamente en nuestra página web estará habilitado la Agenda Pública Urbana, donde podrás exponer tu caso y a partir de ahí recibirás una solución en el marco del derecho urbano.